Con las personas que nos acompañan en la mesa, Eduardo Rodríguez, especialista en actividades para trabajadores de la OIT, de la Oficina para Países Andinos, el secretario general de la Central Unitaria, y obviamente un saludo de la compañera Giovanna Dargo, que nos acompaña también en la mesa. Entonces, compañero Fabio, hemos conversado con el compañero Fabio, que es muy importante previamente a este momento, que además de su intervención, o mejor, que dentro de su intervención incluya en su momento, más adelante, ahora solamente digamos en la parte de la instalación formal del salud y eso, pero más adelantico, en su intervención incluya las propuestas normativas que tiene el Ministerio del Trabajo en asuntos sobre la afiliación, sobre la representación sindical, sobre la negociación colectiva, sobre el trabajo decente y demás, ¿sí? Entonces él también en su momento va a hacer esa intervención. Entonces le ofrecemos la palabra al compañero Fabio Arias. Compañeras y compañeros, buenos días. Buenos días. Bueno, primero, en nombre de la Central Unitaria de Trabajadores, resaltar la importancia de estos eventos, la colaboración de la OIT para el desenvolvimiento positivo de estas acciones y obviamente desear el mayor de los éxitos a todos nuestros compañeros y compañeras aquí reunidas en el trabajo que han venido desarrollando y que deben seguir desarrollando en el día de hoy. Entonces, yo como ahora tengo que hablar, entonces sin nada más que decir, desearles el mayor de los éxitos en la reunión y reiterar los agradecimientos a la OIT. Muchísimas gracias y bienvenidos. Bien, compañero Fabio, muchas gracias por esa brevedad. Entonces ahora me deja a mí un poco inhibido, ¿verdad?, de poder hablar. Pero a diferencia de lo que señaló el compañero Fabio, de que él va después a hablar, yo después me voy a hablar. Entonces, así que me tomaré unos breves minutos. Lo primero que yo quisiera resaltar es que desde la OIT nosotros tenemos un compromiso histórico de brindar cooperación y asistencia técnica a las organizaciones sindicales. Y obviamente la CUT es la organización sindical más grande y más representativa en Colombia, y con ella hemos venido trabajando conjuntamente con ustedes a lo largo ya de más de 3 años en este proceso de fortalecimiento de las capacidades de la organización sindical para el crecimiento sindical y para la negociación colectiva. En ese proceso se ha identificado como una de las necesidades estratégicas el fortalecer la parte de formación, la parte educativa de la propia central sindical, para que ustedes sean formadores y formadoras de formadores en negociación colectiva. Hay que decir que la negociación colectiva es uno de los 4 aspectos fundamentales de la libertad sindical, y quiero decir 4 porque generalmente se dice 3. Se dice el derecho de asociación, se dice el derecho de negociación colectiva, se dice el derecho de la huelga, pero hay un 4º aspecto que es fundamental y que yo quiero hacer hincapié porque también está íntimamente vinculado con el fortalecimiento de la negociación colectiva. Y que ese derecho está establecido en el artículo 3 y 10 del convenio 87. El artículo 10 casi nunca le hacemos caso, pero es un artículo bastante importante para los efectos del alcance de la libertad sindical. ¿Y qué se refiere al derecho que tienen las organizaciones sindicales a ser consultadas y participar en la determinación de las políticas públicas y la normativa que tiene que ver con el mundo del trabajo? Esto es clave. Y esto es clave para el tema de la negociación colectiva, porque ese proceso de consulta es frente al Estado. Y sabemos cuál es la situación que actualmente prevalece sobre el tema de la negociación colectiva en el sector público, y ustedes han trabajado y saben también de la importancia de la consulta y la participación de las organizaciones sindicales en la elaboración del presupuesto público, que no solamente es importante y relevante para la negociación colectiva, sino que es determinante para el goce efectivo de todos los derechos humanos.
porque todos los derechos humanos tienen como responsabilidad central el quehacer del propio Estado en términos de su difusión, en términos de las garantías, en el tema de resarcir y en el tema de la reparación también cuando esos derechos humanos han sido conculcados o han sido violados. Entonces este cuarto componente de la libertad sindical es un componente que reafirma el carácter sociopolítico de las organizaciones sindicales, y en ese sentido también quizás vale la pena recordar una vieja resolución de la OIT de 1952 que se refiere justamente a cuál es el carácter independiente y autónomo de las organizaciones sindicales y su desarrollo o su rol fundamental en la construcción de la democracia y la justicia social. Creo que esa resolución del 52 sigue siendo totalmente vigente el día de hoy, sobre todo frente al proceso de construcción de la paz aquí en Colombia, entre otros de los elementos fundamentales. Entonces, después quizás les ponemos la referencia para que lo vean, porque es un documento que surge después del 48 de la adopción del convenio 87, pero que es un documento que da una serie de claridades fundamentales para la interlocución con el Estado y los otros actores sociales. El otro elemento que yo quiero señalar es que la negociación colectiva es el medio fundamental que tienen las organizaciones sindicales para el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Esa es como una frase que generalmente se dice, pero yo quisiera agregar 4 o 5 elementos más. Primero, la negociación colectiva es fundamental para avanzar en la democratización de las relaciones laborales. ¿Y qué significa avanzar en la democratización de las relaciones laborales? Significa moderar, limitar y ojalá evitar el poder disciplinario que tiene el empleador sobre los trabajadores, el poder de subordinación que ejerce el empleador sobre los trabajadores. Entonces la negociación colectiva es un proceso político, es un proceso también de emancipación, es también un proceso de lideración y de redefinición de las reglas de relacionamiento con el propio empleador. Este es un aspecto muy importante, es un aspecto de carácter político al cual también generalmente no le hacemos mucho énfasis, pero que a mí me parece que ustedes como formadores es importante que tengan también esa visión política de la propia negociación colectiva. Otro aspecto es que hay que definir cuáles son las grandes prioridades de la CUT para la negociación colectiva. Yo creo que es importante que la CUT pudiera elaborar un documento que sea una política nacional de negociación colectiva. Y en ese sentido, como políticas, ¿cuáles son los elementos de carácter general que deberían de impulsarse y articular la fuerza de la propia organización, cualquiera que sea su expresión a nivel de las clases? Y en ese sentido, por ejemplo, un aspecto fundamental de la negociación colectiva nos parece debe de ser el tema de la salud y la seguridad en el trabajo. Ya, la organización sindical tiene que velar por la salud de los trabajadores. Y es una enorme cantidad de trabajadores que tienen distinto tipo de enfermedades y accidentes, e incluso muchos que pierden la vida en el propio trabajo. Ese tiene que ser un elemento central, a nosotros nos parece. El tema de la igualdad. Hace más de 60 años que está establecido el principio de que a trabajo de igual valor, igual remuneración. Pero ese principio, que es un principio de los derechos humanos, que es un principio que está establecido en la propia Constitución, es un principio que necesita desarrollarse en el lugar de trabajo. Y para desarrollarse en el lugar de trabajo, la negociación colectiva es fundamental. ¿Por qué? Porque hay que hacer el análisis de los puestos para que efectivamente de eso. Sin el fortalecimiento de este ámbito en la negociación colectiva, ese principio seguirá siendo solamente una letra muy dorada, muy bonita, pero no será una realidad. Entonces este es un aspecto. El otro elemento es que la negociación colectiva debe de servir también para fortalecer los mecanismos de solución de los conflictos. El conflicto es connatural a la relación laboral. Y lo que nosotros sabemos y lo que ustedes viven, que nosotros lo sabemos, pero ustedes lo viven, es que ir al Ministerio del Trabajo o ir al Poder Judicial es embarcarse en una travesía de muchos años para resolver los conflictos. Entonces es necesario que la negociación colectiva fortalezca los mecanismos de autocomposición en el propio lugar de trabajo en donde se generan los conflictos. ¿Cuáles son las características que debe de tenerse el procedimiento autónomo que debe darse para resolver las controversias en el propio lugar de trabajo?
con independencia de que queden las partes en libertad de ir a las instancias gubernamentales para resolverlo. La negociación colectiva también es un elemento para el fortalecimiento sindical, en términos del reconocimiento, en términos de establecer las reglas de comunicación, de consulta, de participación. Si lo que se va a regular con la negociación colectiva es el desarrollo de las relaciones de trabajo. Entonces, ¿cuáles son los elementos de información que deben de consultarse a las organizaciones sindicales cuando va a haber innovaciones tecnológicas, cuando va a haber ajustes por razones del mercado, cuando va a haber ampliaciones, etc.? Entonces, el tema de la negociación colectiva también es un aspecto fundamental para regular los aspectos de información, consulta en el propio lugar de trabajo. Pero el otro aspecto fundamental que muchos de ustedes ya lo desarrollan, pero que también hay que consolidar, es que la negociación colectiva sirva para determinar los tipos de contratos de trabajo. Uno de los elementos fundamentales que ustedes han impulsado a través de la negociación colectiva es el combate a la tercerización. Entonces, son estos y otros conjuntos de aspectos que a nosotros nos parece que son fundamentales, que debe de haber como una línea general para que a nivel nacional se encaminen, se promuevan desde cada uno de los lugares de trabajo para poder mejorar las condiciones de trabajo y de vida de la propia familia. Entonces, yo quería señalar esto porque a nosotros nos parece que hay una situación un poco extraña aquí en Colombia, y a diferencia de otros países. Aquí la tasa de sindicalización es baja, y eso ya lo sabemos, y ustedes están trabajando en esa línea. Pero es más baja la tasa de cobertura de la negociación colectiva en el sector privado. Entonces, ¿a qué se debe eso? Es decir, hay sindicatos que no negocian. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, este derecho fundamental, este derecho humano a la negociación colectiva, que además es un derecho que permite avanzar justamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de la propia población, no está siendo ejercido. Entonces, es uno de los elementos fundamentales que hay que resolver. Y en ese aspecto, y termino porque si no yo podría echar aquí todo el día, en un aspecto, es decir, la CUT está desarrollando una base de datos sobre el tema de sindicalización y negociación colectiva. Esa base de datos es una herramienta fundamental para el trabajo de ustedes, para saber cuáles son las próximas negociaciones colectivas en su sector, en su región, cuáles son los elementos generales, cuáles son los elementos que deberían de impulsarse, cuáles son las organizaciones sindicales que no tienen negociación colectiva. Entonces, la base de datos es una herramienta que les puede brindar a ustedes información. La CUT, al igual que la CCA, tienen un planteamiento fundamental de avanzar hacia la negociación colectiva por rama. Bueno, un elemento indispensable para ese proceso es cuáles son las organizaciones sindicales que están en esa rama, cómo se da la interlocución, cuáles son los contratos colectivos que se tienen, cuáles son los comunes denominadores, etcétera, etcétera. Para eso sirve esa base de datos a la cual nosotros les invitamos que ustedes también, desde el área de la formación de formadores, puedan impulsarlo. ¿Por qué? Porque la base de datos es un elemento de información y conocimiento de la realidad de la negociación colectiva. Y todos los formadores sobre negociación colectiva deberían de tener esa información, ese conocimiento, esa investigación para poder fortalecer el proceso de la negociación colectiva. Entonces nosotros aspiramos, como bien decía el compañero Hernán, a que esto no es una última actividad, esto es un proceso, tienen actividades todavía de continuidad a distancia y esperamos en ese sentido, compañero Fabio, compañeros del Comité Ejecutivo Nacional, que se articule este equipo a las secretarías, a los departamentos que tienen que ver con, obviamente, organización, que tienen que ver con el tema de relaciones laborales, que tienen que ver con el tema de defensa. Es decir, aquí nosotros lo que estamos tratando de hacer es contribuir a ese fortalecimiento de la organización, pero un fortalecimiento orgánico, un fortalecimiento coordinado, articulado, y en ese sentido también propiciar y seguir desarrollando un diálogo de conocimientos y de experiencias entre ustedes para sistematizar ese conocimiento sobre el tema de la negociación colectiva que pueda en ese sentido también contribuir al desarrollo de la propia CUT, y en ese sentido la CUT sea un referente a nivel nacional y ojalá también a nivel internacional de sus experiencias en materia de negociación colectiva. Un último aspecto. Recientemente
Y esto lo digo porque la CUT tiene un departamento específico sobre empresas multinacionales y porque obviamente en ese sentido hay una necesidad de fortalecer la negociación colectiva con las filiales de las multinacionales y con las cadenas de producción. En el último consejo de administración que se realizó hace un poco más de un mes, se hizo una revisión de la declaración de empresas multinacionales y política social. Y ese reforzamiento es un elemento también que coadyuva para el tema de la negociación colectiva, y hay que tener presente un aspecto también en el impulso de la negociación, y es la articulación con el movimiento sindical internacional, sobre todo cuando se va a negociar con empresas multinacionales. No podemos dejar de ver estos aspectos, no podemos dejar de tener en consideración los elementos de articulación con el movimiento sindical internacional cuando se está frente a una empresa multinacional o frente a una empresa que forma parte de esa cadena de producción. Entonces, simplemente algunas reflexiones generales con ustedes, así que muchas gracias. Hola amigos, un placer volverlos a ver a todos. ¿Qué tal? Yo, como ustedes saben, no soy para nada experta en negociación colectiva, algo sé pero muy poco, o sea que vengo acá también a aprender, pero hemos venido especialmente para dar continuidad al proceso, porque como ya ha dicho Hernán, ya ha dicho Eduardo, esta es una actividad que es parte del proceso de ustedes como formación de formadores. Entonces, vamos a tener dos momentos. Hoy día, uno hoy día y otro mañana, creo de 8:30 a 9, que hacemos los resúmenes de la actividad para ver en qué estamos, cómo nos ha ido, qué hay que ajustar y cómo nos proyectamos hacia la última fase de este proceso de formación de formadores, aunque va a ser la última fase de una primera fase, porque ustedes van a hacer una red de formación que va, nuestra intención y la de la OIT especialmente, y la gente es que sigan trabajando en esto, no solo este año, sino lo que venga, ¿no? Nada, eso, un saludo muy grande y nos estamos viendo ahora. Hasta luego. Gracias, Giovanna. Vamos a distribuir unas fichas para efectos de la presentación, pero cada uno de ustedes no se va a presentar, sino que cada uno de ustedes va a presentar a otro compañero, diciendo su nombre, su organización sindical